Esta semana se habló mucho de espionaje telefónico. A mí no me llama la atención el tema por una razón. Cristino, tú y yo hace muchos años que hemos tenido algún tipo de participación en medios. Y hay una cosa que nosotros no hemos cuidado mucho. Todo lo que nosotros decimos no lo podemos decir en público, en privado, por teléfono y por televisión. Sí. Es decir que naturalmente hay cosas que son privadas y nosotros lo entendemos, y el uso de temas privados en espionaje, yo creo que eso es lo condenable, pero tampoco creo que el hecho de que siempre se ha sido aquí una profesión el chequear eso. También sabemos que después que le dieron validez a las grabaciones en algunos tribunales de algunos países, eso se ha puesto todavía más en boga. Ese ha sido un tema espinoso desde hace muchísimo tiempo y en prácticamente todos los países. Usted recuerda las acusaciones que le hicieron al gobierno de Estados Unidos de andar espiando al mundo entero, y tenían pinchado el teléfono de Angela Merkel, pero ¿por qué sacan a Nixon del poder? Precisamente porque estaba colocando vaina y quitando cosas. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Aquí se ha estado haciendo una investigación. Bueno, eso se hace legalmente. Los gobiernos intervienen en teléfono cuando hay investigaciones. Aquí hay un caso famoso, que es el caso de Brecht, que ha motivado precisamente la intervención de distintos teléfonos, números telefónicos. Yo honestamente no le puedo decir si ahí se ha manejado eso correctamente o no. Lo que a mí sí me parece es que el gobierno dominicano le debió dar. El procurador dio unas explicaciones, pero yo creo que debió salir a darle explicación caso por caso, esos asuntos que se están denunciando. Porque la verdad es que muchos sectores han expresado preocupación por eso, y creo que no se debió guardar el silencio que ha guardado los responsables de manejar eso. Es lo que yo creo en ese sentido. Además es desagradable hablar de ese tema, ¿verdad? Bueno, como que da medio un poco de asco el asunto, que está oyendo vainas que no le importan a nadie. No, claro. Naturalmente hay mucha información que la han validado y que hay mucha gente presa y condenada por haber. Pero y se ha hecho un ruido porque, bueno, esas denuncias más o menos están en la misma dirección que las preocupaciones que ha externado la Iglesia Católica. Entonces, eso se ha presentado como una evidencia de que aquí hay dictadura y esas Mira, cosas. Yo creo que es un tema extremadamente difícil de tratar, porque aquí te pegan una etiqueta de una vez. Pero mira, todo tiene que ver con la política y todo tiene que ver con la continuidad del presidente de la República en un intento de un próximo periodo constitucional. Mira, Cristino, tú y yo sabemos que ensamblar una reelección en República Dominicana, en todas las épocas que se ha hecho, no es fácil. Y el mejor elemento para decirlo es que todos los mandatarios, cuando le han preguntado sobre la intención, lo primero es que niegan hasta última hora esa intención. Es muy temprano, yo estoy involucrado en una gestión de gobierno exitosa y por ahora no he pensado en eso, mientras lo otro está alrededor de. Pero ¿qué pasa? Que todo el mundo está consciente de que este periodo presidencial podría ser dos cosas: o el último año de un gobierno PLDista o el último periodo de Danilo Medina como presidente, o ambas penas a la vez, como dice José Cuello. Entonces, frente a eso, toda
los medios de comunicación que se han convertido en el primer poder público, porque lo que dicen los medios es lo que aquí se habla, solamente hay algo que compite con ellos, que es la experiencia del dominicano común, que conoce al ciego durmiendo y al cojo sentado. Pero no quita que la reelección no es fácil. Y después de 20 años de ejercicio de poder, en la que debieron gobernar 5 presidentes del PLD, solamente han gobernado 2 presidentes. Uno 12 años y el otro 8 años. De modo que es atendible que un país en que tenga tantas organizaciones políticas, unas se van de aliados y otras quieren y necesitan el poder, tienen que afilar sus cañones contra la reelección, porque además la reelección tiene un componente que el presidente de la República, si hay reelección, con los medios que tienen el poder, más el prestigio que tiene, le va a ser muy difícil a cualquier partido ganarle ni en una segunda ni en una tercera vuelta al gobierno. Entonces, todos estamos, eso que tú dices, el espionaje telefónico, la iglesia le dice dictadura, la oposición no le saca el guante, los derechos humanos tienen el asunto, la iglesia católica quiere cosas y sangra por ahí, y tú tienes que un listado de elementos que te dan, muchos con razón y muchos sin razón, que no le bajan la guardia con verdad o sin verdad a este gobierno. Yo entiendo de verdad que a este gobierno no le va a ser fácil ensamblar una reelección. Eso es lo que yo creo. Tú dices, bueno, pero el Congreso es que lo está presionando. Sí, el Congreso lo está presionando porque el Congreso tiene su güiro, su negocio en su propia reelección. Tú quieres reelección, yo te la doy si tú me garantizas la mía. Pero resulta que solamente así el gobierno puede ensamblar una reelección, porque no tiene los recursos en este momento para financiar una reelección. Una reelección deja a los gobiernos quebrados, y si no lo tienen no se puede intentar. Esos congresistas que saben que no van a volver, intentan y dicen, yo te propicio el voto. Esos que se le va a hacer difícil ganar una convención en su partido o un dedo, va a ser difícil. Esos que son aliados, que no tienen ninguna forma, le va a ser difícil. Entonces, si tú te pones a reunir todo, le va a ser difícil, pero tiene que ser por interés del legislador. No puede ser contando con que hay recursos económicos, porque no lo hay para ello. Ahora, tú tienes una iglesia, una oposición, unos organismos internacionales, una sociedad civil, que le tienen todos los cañones al gobierno, su propio partido. Eso que hicieron ayer de Leonel y Danilo levantar la mano, fue un mensaje de no podemos arreglar, pero tú y yo sabemos que eso es solamente pose, ¿verdad? Porque las razones por las que ellos están divididos, nadie las conoce, pero parece que no son fáciles de resolver. Pero ojalá que sea así, porque quiere decir igual que un aliado propone algo que te digo de antemano, no estoy de acuerdo porque propone un candidato que yo no quiero, pero es una solución. ¿Qué tiene de malo? Que es un no peledeísta
el que lo propone. El asunto es el siguiente. Primero, Leonel Fernández hace 8 años dijo que el tema de la reelección es un tema de expresión de soberanía nacional y que a última instancia la palabra la tiene el pueblo dominicano. Eso dijo Leonel. Gonzalo Castillo dice exactamente lo mismo, que será el pueblo el que votará, el que decidirá sobre si Danilo sigue o no. Y dijo más, ellos no quieren problemas con la iglesia, pero si la iglesia ve que Danilo tiene posibilidades de ser un buen presidente de nuevo, la iglesia va a ser la primera que va a apoyar eso. Le dice una forma de no buscarse problemas. Pero eso es retórica. La reelección es difícil de ensamblar. Y el pacto que propone Peñaguaba para tranquilizar la nación es el siguiente. Primero, algo que Leonel no está de acuerdo. Entonces, si él es un grupo que va a apoyar, ellos son un grupo que van a apoyar a Leonel, y está proponiendo algo que Leonel no está de acuerdo, no sé cuál será la actitud de Danilo. Dice, habilitar al presidente para que pueda presentarse en el futuro, pero después del 20. Yo sé que eso es lo que quiere Danilo. Danilo, si lo habilitan, él lo aceptaría. Aprovechar la experiencia de los expresidentes. Esto pasen a ser senadores, consultores por 4 periodos para que se puedan aportar su conocimiento a la nación. Es el senador casi vitalicio, ¿verdad? Son los aspirantes, los Sí. actuales aspirantes. No, los presidentes, los expresidentes pasarían a aprovechar la experiencia de los expresidentes. Sí, claro, sí. Para evitar el dispendio de recursos, para que nos salgan más baratos las elecciones, disminuir los costos de campaña, evitar otros daños graves del sistema electoral, unificar las elecciones que se han celebrado en un solo día, mayo del 2016. Asimismo, el doctor Fernández se haga compromisario de que de ganar las elecciones hará un gobierno compartido, garantizando que los espacios de representación política y ejercicio de la función pública sean compartidos con partidos de oposición, como el propio Peñaguaba está pidiendo su pedazo ahí, ¿verdad? De forma y manera que puedan fortalecerse el espíritu democrático de la nación y conducir el PLD y otras fuerzas a que les respalden en un ambiente de distensión. El BIS y otros partidos que respaldan a Leonel Fernández colaborarán con la Junta para restaurar las relaciones con la fuerza política reconocida por la Junta Central mediante una gran alianza nacional renovadora para que el PLD y sus aliados puedan gestionar los votos que garanticen su elección como presidente de la República. Los dominicanos requieren un ejercicio político modernizadora, auspiciadora de cambios de respeto institucional de los poderes públicos y depositaria de las relaciones internacionales del conocimiento para realizar una obra de gobierno. Los PLDistas y el pueblo saben que el doctor Fernández no gobernará contra nadie, que va a respetar la Constitución, que no permitirá retaliaciones políticas contra nadie, además de que estará comprometido con su nuevo gobierno. Todo eso está muy bien, pero lo de habilitar a Danilo, yo creo que Leonel no es partidario de ello. También afirman que el doctor Fernández ha escogido como candidato presidencial en una propuesta que permitan en una unidad participar exitosamente en una fórmula de unidad. Que la candidatura vicepresidencial es encargada al sector de Danilo Medina. Que el presidente Medina sea escogida como presidente del PLD, que pasa a ser presidente del partido a partir de la toma de posesión de Leonel.
que los precandidatos presidenciales y el liderato nacional de ese se reserven dentro del 20% que disponen las alianzas. Que la candidatura de Margarita Cedeño sea senadora del Distrito Nacional y Gonzalo Castillo alcalde de la misma demarcación. Repartió la vaina ahí bien. Sí. Que los precandidatos líderes a lo interno del PLD, Temito Clemontá, senador de San Cristóbal, Carlos Amarante, senador de Espaillá, y Domínguez Brito, senador de Santiago. Todo eso está muy bien, pero hay que ver qué piensan los otros. Tiene una virtud esa propuesta. ¿Cuál es esa virtud? Bueno, que plantea la necesidad de un diálogo a lo interno en el PLD. Es posible, de hecho hay gente que no está de acuerdo, que quisiera que el asunto se planteara de otra forma, conforme a la visión que ellos tienen, pero él lo que está planteando es, el momento de la negociación llegó, y lo correcto es que el liderazgo PLDista haga un esfuerzo por un entendimiento, por una salida negociada. Y yo creo que eso es lo bueno que tiene esa propuesta, porque nadie está pensando en esos términos. Sí, el único punto que da una señal de que no es muy devastadora, arrolladora, unilateral. Si tú te pones a decir, coño, pero todo es PLD y aliado del PLD, no. También dice que tiene que ser un gobierno compartido. Y yo creo que eso lo tiene que hacer. Pero eso lo ha estado haciendo el PLD. El PLD ha tenido un gobierno compartido, porque ahí lo está compartiendo con un montón de aliados. Lo único que falta es que le den un pedacito al PRM también. No, pero mira, lo de los aliados del PRD, del PLD, tienen una queja, es que le dan, porque el problema es que ellos se denuncian, le dan departamentos que no tienen mucho presupuesto. Tú te pones a ver pasaportes, la mujer, consultor jurídico del poder, participación tiene un porcentaje alto en este gobierno. Sí, claro. Más que los aliados. Mucho, pero mucho. Sí. Y déjeme decirle que la mayoría nadie ni siquiera lo conoce. Porque yo puedo mencionar unos cuantos que están en posiciones importantes, pero hay un montón que están en el segundo nivel, en puestos medios. O por seguro viceministros y cosas. Sí. Por ejemplo, en el Palacio Nacional, el 70% de los funcionarios son de la sociedad civil. En el Palacio Nacional. Ah. Sí. Tú tienes, sí. ¿Cuántos ministros hay en la presidencia? El administrativo, el de la presidencia. Ya te acabaste. Montalvo, y el consultor. De esos tres, dos son sociedad civil. De esos tres, dos son sociedad civil. Montalvo y el consultor. Sí. Naturalmente. Y si tú coges más para abajo. Aunque Montalvo es un PLDista de vieja data. Montalvo es fundador del PLD, pero da la impresión de cuando tuvo la diferencia con Leonel, como que dio un girito un poquito hacia participación con Tony Isa. Y ha tenido siempre muy pero buenas está relaciones. muy bien, porque es un gran funcionario, Sí, porque sí. tampoco nos vamos a poner... Y el mismo Espinal es un gran funcionario, Claro y no que se han sí. equivocado nunca. Sí. Y Holguín lo mismo. Sí. Y el presidente de la Suprema. También esas son gente de la sociedad civil más que de participación. Y además son buenos funcionarios. Claro. Buenos funcionarios. Lo que pasa es que uno no sabe en un momento crucial cómo van a actuar. Las lealtades, ¿cómo dónde? se va a definir? Como me dice el doctor Fadul de Santiago, que la lealtad es algo que no se discute, que tú a tus aliados tienes que apoyarlos sin ningún tipo de restricción. Y cuando tú oyes, doctor, espérese, cuando usted le dice a un guardia, mate a fulano, el guardia tiene que decir, claro, eso no es así, ¿verdad? No, y además si el aliado se metió en rojo, es un problema de él. Es así.
Bien, esta semana también pasó otra cosa que fue el sermón de las 7 palabras. Mucha gente dice, caramba, pero la iglesia que tiene un concordato con República Dominicana, de los pocos países en el mundo, creo que ya España lo rompió, y de los pocos que tienen un acuerdo, abocarse a subirse en un púlpito en un momento tan difícil, es una dictadura. No, pero eso no es así, porque tú sabes que eso es relativo, eso es ninguna interpretación. Lo dijo el jefe de la Iglesia Católica, presidente del Episcopado, y lo siguieron la mayoría de los obispos dominicanos, la misma línea, es una línea de la Iglesia Católica Dominicana. Tú dices, pero ¿y por qué ahora? Un país con tantos problemas, además una cosa que no es verdad, ¿Qué problema hay que es cierto? Lo que usted dijo, doctor, cuando usted tiene que en las elecciones ganó mayoría, hoy mismo, España, ¿qué tiene que hacer para poder formar gobierno? Buscar mayoría. Claro. ¿Cuál es el problema principal del presidente de Estados Unidos? Buscar un Congreso que pueda favorecerlo. ¿Cómo se elige un papa? Por mayoría de votos de los cardenales. Entonces, no podemos cuestionar lo que es mayoría. Ese señor está ahí porque tiene los votos de la mayoría, porque la mayoría le endosó su poder. Entonces, yo no me explico qué es lo que se quiere. Ahora, yo le quiero decir que hay alguna ambivalencia en el actuar ahora mismo de dos instituciones. Primero, la Iglesia Católica Dominicana no dice realmente por qué está llorando, por qué le dice dictador al gobierno. Y tú tienes a el jefe de Participación Ciudadana, critica al gobierno, y a la vez de criticar el gobierno, también hace un análisis de la muerte de Alan García, gobierno que él presenció el triunfo y tuvo una época en que representó el país frente a él. Pero usted tiene que ser sincero, usted no puede largar las cosas. Por ejemplo, la iglesia. ¿Qué le pasa a la iglesia? Mire, la iglesia dominicana tiene un papel en la educación dominicana y en el mundo que nadie le puede discutir. La iglesia cuida a los enfermos. La iglesia consola a los afligidos. La iglesia cura y da atención que nadie da. Cura leprosos, cuida enfermos que su familia no quieren, al desamparado, a los niños. Entonces, la Iglesia Católica es la iglesia que tiene más presencia en África. Es decir, no vamos a discutir el papel de la iglesia, pero hay una porción de la iglesia que tiene una proclividad a convencerse de que esas obras se pueden realizar en la medida que los gobiernos cooperen. Por ejemplo, cuando usted hace el templo Nuestra Señora de la Altagracia, la basílica en Higüey, ese monumento que es el movimiento arquitectónico más moderno, más costoso y más bello que tiene el país, es un monumento católico. Y ese monumento ayuda a florecer la fe cristiana en la iglesia. Lo mismo ocurre con un templo que se va a hacer en Vallaguana, después de las Mercedes y de la Altagracia. Aquí a quien más culto se les rinde es al Santo Cristo de Vallaguana,
un Cristo en que miles y miles de dominicanos van en peregrinación los días de ese día se celebre. Pues miren, la iglesia le está construyendo el gobierno está construyendo a la iglesia una catedral en Vallaguana que cuesta 500 millones de pesos. Uno no se explica, pero no es por miedo ni por complacencia, es porque quisieron hacérselo. Tampoco la iglesia se va a beneficiar económicamente de eso, pero sí se beneficia en que, ¿qué otra religión tiene monumentos como la basílica o las basílicas? Y ese monumento que se va a hacer en Vallaguana, en Higüey. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia quiere manejar fondos de dos presupuestos. Quiere manejar fondos de educación, porque sus colegios han quedado fuera de competencia con el trabajo que ha hecho el gobierno. El gobierno paga mejores salarios a los maestros, da tanda extendida, da 2 comidas y una merienda. La iglesia no puede por esa tarifa. Entonces, ¿qué quiere? Entrega a las escuelas, el gobierno le subsidia eso, pero ellos quieren ahora que todos los colegios, todas las escuelas las manejen ellos. Y ellos quieren que la atención primaria, que por cierto mañana se va a definir bien lo que quieren los médicos, la maneje la iglesia. Y trajeron un grupo de una ARS de Nueva York, de una fundación disfrazada de fundación, en la que fueron al palacio con el obispo y le presentaron al país en una audiencia pública el proyecto de administración de atención primaria por la iglesia y una fundación privada en la que la iglesia participa. Parece que Danilo Medina no obtemperó a esas dos peticiones. Entonces, dictador. Entonces quiere decir que no es dictador para hacer el templo, que lo han calificado de suntuario, innecesario y complaciente. Ese es bueno. Pero el no dar la salud y la educación es dictadura. Eso es lo que se mueve. En el caso de el amigo Juan Bolívar Díaz, que es el jefe de participación, señores, nosotros queremos decir, admiramos, queremos y hemos sido siempre amigos, pero tiene una posición diferente a nosotros. Miren, los dos Juan Bolívar. Qué pena, Alan, qué pena. Alan García lo traté recién llegado a Lima. ¿Cómo llegó a Lima? Embajador del gobierno dominicano ante el gobierno peruano. ¿En qué periodo? Periodo presidencial del doctor Salvador Jorge Blanco, 1982-1986. Cuando empezaba a deslumbrar como candidato presidencial de la Alianza Popular Revolucionaria, APRA, que Víctor Raúl Haya de la Torre fundó en 1930, a mediados de 1985, con solo 36 años, reivindicó a su padrino y líder, a quien nunca se le permitió acceder a la presidencia del Perú. Se refiere a Haya de la Torre, que nunca llegó. Cuando su principal oponente fue
el brillante alcalde de Lima, Alfonso Barrante, sustentado por un frente mezcla de marxismo y de cristianismo. Frente a la izquierda unida, el APRA se convirtió en el mal menor con la Alianza Popular de Belaúnde Terry, en la desbandada y democristianos de Luis Bedoya, degradados. El verbo se encarnó en aquellos comicios con los potentes discursos de Alan García y de Barrante, que prometían redimir el Perú de sus males ancestrales. Al primero le faltaron pocos puntos para que la mayoría absoluta, pero el segundo le sobraba nobleza y se negó a someter a su país a una segunda vuelta, consciente de que no tenía posibilidad de conseguir los votos de la derecha. En la transición tuve el privilegio de estar par de veces con Alan, que tuvo empatía conmigo y con Mauricio Cuadra, embajador del triunfante sandinismo, por visiones políticas y porque ninguno de los tres acabábamos de anclar en los 40, también porque él había sido compañero del apartamento de Atuey de Camps en Francia y era fervoroso admirador de José Francisco Peña Gómez, por cuya suerte siempre indagaba. Este párrafo, ¿qué te dice? Primero dice que es un periodista que escribe bien, expresa bien lo que es información y lo que es la forma brillante de exponer las cosas. Segundo, conocedor de la mecánica electoral de nuestros países, sobre todo de República Dominicana y de Perú. Y finalmente, da cuenta de que él fue embajador de un gobierno PLDista y relacionado con PRDista y relacionado con toda la hermenéutica alrededor de su partido, el Partido Revolucionario Dominicano, con Atuey de Camps, Peña Gómez y Salvador Jorge Blanco. Orador impetuoso como Peña, Alan sacudió la región desde un discurso inaugural desafiando las políticas fondomonetaristas de aquella década perdida, imponía condiciones asfixiantes a los intentos democráticos y populares, y sus primeros 2 años del quinquenio 85-90 fueron bastante buenos en términos generales, incluyendo una cierta recuperación de la crisis económica que había heredado de Belaúnde. Pero se derrumbó al tercero para terminar pagando el desafío del fondo con el desastre de la insostenibilidad por caída de los precios de materias primas, tasa de intereses y 18%, altísima inflación y devaluación. Le cobró también la barbarie de Sendero Luminoso, que instaló el terrorismo más irracional desde la Sierra Andina hasta la Lima Imperial. Su legado no pudo ser peor, permitiendo que el autoritarismo de Ernesto Fujimori restaurara una vez más la dictadura, pero la peor fue que junto con los suyos transitara el viejo camino de la corrupción y la descomposición del poder. La inconclusa primera línea del tren aéreo mostraba las huellas y Alan voló a Europa para evadir la justicia. Volverá para una segunda oportunidad en el 2006, cuando Perú registró alto crecimiento favorecido por muy buenos precios de sus metales. Esta vez su gestión fue aceptable, pero manchada por la corrupción. Convertido en caudillo, fracasó en fraguar sucesión y al terminar su gobierno el APRA ni siquiera pudo presentar candidatura presidencial tras la caída del fujimorismo. Los fiscales, los jueces se le habían empoderado en Perú, miles de sentencias de corrupción de las que no pudieron escapar Fujimori, ministros de las Fuerzas Armadas, jueces de altas cortes, legisladores, periodistas y grandes empresarios, incluyendo magnates de periódicos y televisiones dominantes. La justicia peruana ha operado como ninguna otra región y el escándalo de Brecht la encontró en todo su esplendor, de ahí las prisiones de los expresidentes Ollanta Humala, Kuczynski, Keiko Fujimori, la orden de arresto contra el huidizo Toledo y la que disparó la semana pasada el dramático suicidio de Alan García, quien no se redime con una pretenciosa carta de inocencia.
Tremenda pena que Alan García no haya tenido el valor de defenderse pretendiendo que la cárcel política fuera humillante cuando sus antecesores del APRA conocieron hasta la saciedad de prisiones, asesinatos, exilios y clandestinidades. La realidad es que, como tantos que alcanzan el arrogante solio presidencial, latinoamericano se creyó por encima de las instituciones. La corrupción lo ha podrido casi todo en nuestra región, alentada por la impunidad que por fortuna no está prevaleciendo en el Perú. Alan García se suma a las profundas penas que ha estado la descomposición de Lula, Ortega, Maduro, Leonel y Danilo. Llegaron abominando del pasado, prometiendo regenerar nuestra sociedad, se han hundido en el pantano de lo indefendible y Alan pagó su vergüenza de manera dramática. Qué pena, Alan, qué pena. Cuando uno ve esto, dice, caramba, bajó el ángel para redimir a República Dominicana con una conducta intachable. Todo eso es verdad, pero ¿quién lo dice? El embajador que representa el mejor gobierno de República Dominicana en los últimos tiempos, el único presidente dominicano que ha guardado prisión por corrupción, él y su Estado Mayor, y él no tuvo ningún empacho en renunciar, y hoy está juzgando a otros. No, Juan Bolívar. Que lo defendió. Lo defendió. Bueno, porque lo menos que podía hacer era eso, ¿verdad? Lo menos que podía hacer era eso. Y decir que Balaguer, esto. No perdonó a Alan, no perdonó a Balaguer, no perdonó a Leonel porque le ganó a Peña, no perdonó a nadie. Y hoy podría perfectamente leerse el día que hoy conmemora la Iglesia Católica, pero no, él tiene sus culpables favoritos, su PRD, Miguel es imperdonable, porque impidió que su PRD ganara con Hipólito, donde él tenía otra embajada. Yo sé que este comentario me va a traer que sus acólitos me digan hasta barriga verde, pero no me importa. Él no representa el gobierno que podría decir a Alan García lo que él le dice. Todo está podrido menos nosotros. ¿Y quién dijo que no? ¿Cómo se mueve Participación? ¿Con qué fondo se mueve Participación? ¿A quién representa Participación? ¿Quién eligió Participación? ¿Por qué tiene tanta audiencia Participación? Porque tiene razón, porque son los impolutos. No, ¿por qué no generan un candidato? ¿Por qué no generan un candidato que le diga al país, somos nosotros los que tenemos la verdad? Mira cómo todavía el partido de Felipe González gana de nuevo. Ganó cuando Felipe ganó en los 70 y gana ahora en el 2019, mientras los otros partidos se fuman, ¿verdad? No es él el más indicado para hacer ese señalamiento. Quizás haya mucho de verdad, muchísimo de verdad, pero yo creo que nosotros no podemos pensar que esta nave debe estar capitaneada por alguien que ellos mismos se han autonombrado conciencia nacional. ¿Por qué? Porque Corripio le da los medios. Ahí tienen los medios para que ustedes digan lo que quieran, porque ustedes son de la embajada y hay que estar bien con la embajada. Eso es todo. No se va a buscar más problemas.